Muy bien. Pues estoy muy contento de estar entre vosotros porque es una novedad para mí. No había que de jovencito había venido a casa de unos creyentes de la iglesia nuestra que tenían una casita aquí, pero voy a saber dónde, una urbanización, yo recuerdo solamente aquello, y nunca había estado en el pueblo, y veo que, bueno, por lo menos uno de los muchos pueblos que está ya bendecido por la palabra de Dios. Ojalá pudieran estar todos y cada uno de ellos, ¿no? Estoy alegre por ello también y porque también como congregación nosotros podemos colaborar en la predicación con otras congregaciones. Y bueno, en otras congregaciones te dejan libre y en esta vez no, esta vez vengo atado. Vengo atado a unos textos que ya nos apuntaron cuál sería la temática de hoy. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículos del 18 al 20, qué es lo que vamos a meditar. Efesios 6, es una bendición. En esta iglesia oigo hojas de la Biblia, hojas físicas, pasar. Porque lo otro no suena. Es que tengo otro mensaje que di hace poco y hablaba justo de esto. Bien, no nos distraigamos porque eso acostumbro a hacerlo. Versículo 18 del capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6 de Efesios, versículos 18 hasta el 20. Es lo que realmente vamos a meditar, ¿no? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual, el Evangelio, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Efesios capítulo 6, si lo sé, espero un poco más. Efesios 6, versículos del 18 al 20. Y vamos a usar otro versículo, este os lo leo yo, no hace falta que lo busquéis, está en Santiago capítulo 5, versículo 16, que en algún momento lo traeremos. A la hora de meditar el texto que vamos a meditar. El 5.16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Vuelve a decir, orad unos por otros. Pero en el contexto aquí de confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien, vamos a meditar en Efesios 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En la palabra de Dios se nos habla muchas veces de la oración. Muchas veces de la oración. Es que no en vano es uno de los dos medios de la gracia. Medios por los cuales nos llega la información de Dios, la presencia de Dios. Es la palabra de Dios y la oración. Son los dos medios que el Señor utiliza para darnos a conocer la gracia. Bien, pues como son tan importantes tanto de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, pues tenemos un salmo inmenso que habla solamente de la palabra. 119, el Salmo 119, por todos los aspectos, desde todos los ángulos de vista. Y pues de la oración igual. En el Antiguo Testamento no encontramos versículos que nos hablen específicamente de ella, pero en cambio encontramos un montón de ejemplos de David, cómo oraba David. Y tenemos ahí todos los salmos, cómo oraba Daniel, con qué riesgo, con qué valentía, con qué arrojo, cómo oraba Elías, cómo oraba Job, desesperado el pobre hombre, ¿bien? Cómo oraba incluso Abraham. Bueno, pero Señor, ¿cuándo va a ser que tú cumplas la promesa? Y vamos viendo distintos aspectos ya en el Antiguo Testamento con respecto a lo que es la oración. Pero en el Nuevo Testamento también se nos dice, oye, mira, ¿queréis vencer la ansiedad? ¿Quién vive de aquí ansioso? Al revés, ¿quién no vive ansioso? La ansiedad es el signo de la vida moderna. Bueno, pues la palabra del Señor nos dice, oye, si queréis no estar ansiosos, hacer una cosa, crecer en la oración.
Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Y ahí tenemos un énfasis. Vivís ansiosos porque efectivamente no vivís con una oración desarrollada en vuestra vida. También se nos dice que hay que perseverar en la oración. Es algo que nos es extraño, nos es ajeno. ¿Habéis visto a estos que hablan de que la meditación? Yo le dedico... Y cuesta. Ellos para poner la mente en blanco. ¿Vale? Pero es que cuesta. Bueno, pues la oración no es poner la mente en blanco, es ponerla en conexión con aquel que nos ha creado. Eso es peor todavía. Eso es más difícil. Es algo que no estamos acostumbrados y es algo en lo que nos tenemos que ejercitar. Orad sin cesar. Entrena y verás cómo empiezas a... Ah, esto era la oración. Y cuanto más profundizas vas, no nos vamos a entretener porque ese no es el acento de hoy. También hay ese, mira, aunque te equivoques pidiendo, aunque te equivoques, pides lo que no sabes, dice Santiago. Dice, es que pedís lo que no sabéis, es que incluso pedís lo que no os conviene, pero el Señor dice, mira, os voy a poner un ejemplo. Un juez injusto, que no le gusta hacer justicia, pero con una paparra, una pesada, que viene constantemente, con una petición que a lo mejor no es lo mejor para ella, pero insiste y insiste. Pues igual vosotros, insistid en las peticiones a pesar de que sean erróneas. Ya me encargaré yo en la repetición de cambiar vuestra cabeza. Ya me encargaré yo de que vosotros, vuestra mente, si estás en oración, el Señor te va a transformar. Bueno, pues para ser el acento de hoy. Orad unos por otros. Claro, cuando uno dice, vamos a ver, a veces hacemos así, ¿no? Es que, tijeras, vale, me han dicho que yo predique en esto, clan, saco las tijeras, saco el versículo y me encabezono en hablar de esto. Y así no funciona la palabra de Dios. ¿Dónde está este texto? ¿Vale? Es como cuando estás con el móvil y dices, si haces así, ¿vale? Sale el mapa más grande, ¿dónde está este pueblo? ¿Vale? Mira, haces... Vosotros sí, también, ¿no? Hacer así y se ve, ¿vale? Hacer así y te vas a hacer... Vale, pues vamos a abrir de momento hasta el versículo 10. Porque ahí es donde encontramos cuál es el contexto en el que el Señor nos dice, a través de Pablo, orad unos por otros. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. Pero no aquello, no vayáis al gimnasio a hacer músculo, no, en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque, hermanos, estamos en guerra. Y es básico que os enteréis de que estamos en guerra, porque... la paz del Señor, el gozo del Señor. Oye, sí, pero ¿eres consciente que estás en guerra? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, que eso sería, bueno, los ves venir. ¿Sabes? ¡Ostras, que viene el amigo! Mojila, dice, ¿cuántos sois? No sé si tendremos balas para tantos. No los ves. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tembláis. Es que no se les ve. Pero son poderosos hasta el punto de que son el origen de que el mundo esté como está. Ríete de Trump, ríete de Musk, ríete de Putin, ríete de todos ellos. Lo realmente terrible es con quien estamos nosotros en guerra. Aquellas huestes que mueven a esos simplemente muñequitos. Contra esos estamos en guerra. Por lo tanto, como no va a ser esto ¿vale? De ejemplo, yo tengo una serie de siete mensajes que se basan en cada una de las armas. Pero ahí sí que iba quedando claro cómo era lo que tiene Pablo en la mente. ¿Qué tiene Pablo en la mente al decirnos que estamos en guerra? Y al poner justamente todas estas armas
cuando tú ves todas las armas, ves que describe cada una de las armas que tenía, de los medios que tenía para la batalla, un legionario romano, y lo asemeja con las armas que nosotros tenemos. El ejército romano fue un ejército admirable, era una máquina de precisión. Cada legión era total y absolutamente autónoma. Cuando la legión se desplazaba, aproximadamente eran unos 6.000, pero siempre llevaban tropas auxiliares de los reinos que habían conquistado. Pero aproximadamente eran unos 6.000 legionarios. Cuando se adentraban en territorio enemigo, eran unidades totalmente autónomas. No tenían emisoras, había corto cambio, sí, no. Si querían conectarse con César para pedir información, tardaban meses en enviar y en recibir. Ellos recibían, vamos a ir hacia las Galias, vamos a ir hacia Germania, ¿vale? Recibían esa orden y a lo mejor 5 años más tarde conquistaban Germania. Todo ese tiempo eran autónomos. Autónomos en todo. Hacía falta un camino, lo construían. Había que vadear un puente, lo construían. Eran polivalentes. Ahora, funcionaban en base a un elemento clave. La unión. La unidad. Incluso la forma en que batallaban era muy característica. Venían los germanos, entonces les llamaban los bárbaros, totalmente desordenados, esos sí, unos tíos bestiales. Y se encontraban con un muro. Tomada tal. Aquí lo ves, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, sobre todo tomad el escudo de la fe. Eran unos escudos grandes aproximadamente que cuando estábamos en batalla, tú bajabas y estabas cubierto, pero estaba el yelmo. También está el yelmo, ¿vale? Y a partir de ahí tú abrías un poco para poder sacar la espada del espíritu. ¿Vale? Te afirmabas y este flanco no era tuyo. Este flanco lo cuidaba el de al lado. Y así sucesivamente. Tú cuidabas el de allí. Veías que algo tal, cubrías, dabas. Cubrías, dabas. Siempre o aquí, o aquí, o aquí. Siempre donde están las arterias. Aquello se ponía perdido de sangre. La sangre patina un montón. Por eso dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto lo iríamos viendo cuando meditásemos en cada una de las armas, ¿no? No vamos a hacerlo hoy. Lo que nos interesa es cuál era el espíritu que cohesionaba la legión. No te cuides de ti. Cuida de los demás. ¿Y entonces quién cuidará de mí? Todos los demás. Te cambio tu atención por 30, 40 que están alrededor tuyo. Porque es básico. Uno cuida de otro. Si tú estás en la fila, mirad lo que le decían cuando estaban, ¿vale? Estaban entrenándose para ser un buen legionario. Estos eran los principios que era Mario, el general que reorganizó todo el funcionamiento del ejército romano, decía, cuando estaban aprendiendo, has de ser diligente, has de ser ordenado, imperturbable en los choques. Solamente cúbrete del tuyo, ocúpate del tuyo, aguanta tú, el otro aguanta tú, imperturbable, tranquilo, si falta algo, el de atrás lo verá y te empujará a ti, contigo harás la fuerza. Oportuno en la furia y el ímpetu. Tú no puedes permitirte porque te hayan dado un golpe y te entre avanzar más que la línea. Mira a los demás. Si alguien está cediendo, esa es la línea donde tú tienes que aguantar. Si es necesario, echa para atrás. Para que todos, ¿queda claro? Hemos de avanzar todos. O no avanza ninguno.
¿Vale? Fiel a tu capitán y a tu fila, sin jamás distraerse, sin olvidar nada, sin disputas con otros compañeros o mandos. Ahí es donde nos morimos. Y la disciplina en este sentido era total y absolutamente férrea. Si era necesario, por la mañana te cortaban la cabeza, y no te lo cortaba el mando ni un verdugo, tus compañeros mismos. ¿Por qué? Porque eras una debilidad para la legión. Y tus propios compañeros, los más cercanos, eran los que te mataban. Y así es como efectivamente se instituía la unidad como el principio fundamental por el cual todos podemos vivir, todos podemos sobrevivir. Esa esencia de funcionamiento es la que Pablo sabe que está como connotación trasladando a la Iglesia. Oye, estamos en guerra, y en la guerra ya sabéis que se funciona así. Orad unos por otros. Hay veces que estamos en una batalla, y cuando estás en el fragor de la batalla, en el problema más importante, no tienes la capacidad de poder analizar qué es lo que está pasando. Ahí tú actúas como una máquina más. Ese se atrasa para atrás. ¡Eh! Bien, el de atrás está atento, está fallando. Si es necesario, incluso lo cogían, lo echaban para abajo y seguían. Hay un montón de cosas que explicar cuál era la técnica. Los más veteranos siempre estaban atrás, adelante estaban los más novatos. Pero además habían relevos constantemente en la línea, para que siempre el de primera línea fuera siempre quien en ese momento estaba más fresco. Con lo cual tenían una continua fragor en la batalla que no disminuía, mientras los demás se iban cansando. Nos damos cuenta que es importantísima la unidad cuando estás en guerra. Que no hayan distracciones, que estemos atentos a los demás. Pero es necesario, y así nos lo plantean, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura, porque tenemos un enemigo que es formidable, y es más, no se le ve. Estad equipados con todo esto que os digo, y sobre todo, no puedes estar en la guerra sin tener un cuarto de Estado Mayor. Allí donde tú te apartas, reflexionas, ves lo que está ocurriendo en tu vida, incluso lo escribes, incluso lo organizas. Es que he visto esto, he visto aquello, he visto aquello. Orando en todo tiempo, versículo 18, con toda oración y súplica, velando en todo tiempo. Y es verdad, hermanos, que muchas veces cuando tenemos problemas y angustias y necesidades, quedamos enfrascados de tal manera que nos es difícil orar, que nos vamos a dormir y no podemos hilar. Esta es la preocupación, que no podemos hilar una oración. ¿Por qué? Porque empiezas a hilar y acabas dándote cuenta que estoy dándole vueltas a mi problema. Hace rato que ya me he ido de la oración y estoy dándole vueltas a mi problema. Necesitamos alejarnos, tener un espacio en el cual con el Señor. Y por eso es tan necesario orar sin cesar. Esos otros énfasis que encontramos en otros lugares, pero también aquí, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, entrénate, ora, habla con el Señor, desespérate con el Señor, grítale al Señor, grítale. Si Job le llegó a decir: ¡maldito el día que nací! Y los demás, los amigos, Dios mío, lo que ha dicho. Y luego el Señor cuando viene y dice: no, tenía razón Job. Dímelo, dime qué te pasa. Dímelo los problemas que tienes. Porque es la única forma en la que efectivamente tú te derramas y no te vas de la oración. Pero para eso hay que haberlo ejercitado muchas veces y darte cuenta de que la oración es un instrumento de intimidad, de sinceridad. Es un instrumento, por cuando tú vas incluso al psiquiatra y le explicas tu problema y no te ha dicho ni una palabra, que a veces cuando uno sale dice: no sé por qué le pago, si solamente he hablado yo. Sí, pero ¿verdad que sale más tranquilo?
Pues tú imagínate diciendo todo eso, realmente derramándote delante de Dios, imagínate, por eso la paz que viene a tu corazón. Por eso estáis afanosos. No estáis afanosos por nada, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones, todas vuestras angustias, todas vuestras desesperaciones, que sean conocidas por el Señor, sabiendo que el Señor va a hacer. Pero es que la inmensa mayoría de las veces en nuestra vida es que nos creemos suficientes. Dejamos al Señor lo gordo, pero las pequeñas cosas, así nos va. Esas pequeñas cosas que nosotros vamos toreando, al final se van haciendo grandes, y... porque nos creemos suficientes. Y les dice Pablo a los corintios, oye, ¿vosotros sois conscientes de cuál es la batalla en la que estáis? En 2 Corintios 2, 15 y 16, ya os lo leo yo. Oye, mira, nosotros, para Dios, somos olor grato de Cristo en los que se salvan. Vosotros estáis en el mundo para ser sal y luz, ¿vale? Y eso quiere decir que para ellos, para los que os rodean, sois olor de Cristo. Nos han dicho, tú eres distinto, tú no. Porque somos olor de Cristo. Y es olor de Cristo agradable para los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente les sois olor de muerte, para muerte. Y a aquellos que se salvan, vuestro olor desprende vida para vida. ¿Os dais cuenta de lo que el Señor quiere? ¿Para qué nos ha puesto en este mundo? Para desprender olor. Olor de Cristo. Y hay gente que está en tal tesitura que ese olor le repele. ¿O no os han hablado alguna vez con desprecio? ¿Qué te pasa? Dicen, no, sí, claro, tú, todo el espíritu, ay, y luego menudo. Dice, pero, ¿qué es lo que te violenta? Les violenta el olor a Cristo, porque se van a perder. Y los que se van a salvar, para ellos es olor de vida. Y lo habéis visto, os habéis encontrado con gente así. Pues para hacer esto de verdad, dice, y para estas cosas, dice el apóstol Pablo, se lo dice a los corintios, ¿quién es suficiente? ¿Quién se siente suficiente para llevar el olor de Cristo al mundo y soportar su desprecio o informar su interés? ¿Os creéis suficientes? Así es que los problemas se multiplican, si te crees suficiente. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Pero ahí no, la coma llega más tarde. Dice, en el Espíritu. Necesitamos orar en el Espíritu. Sí, necesitamos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, incluso con queja, incluso con voluntad de como Jeremías, no, yo no quiero predicar más. Siempre me ha resultado afrenta predicar al Señor. Señor, no quiero. Y luego dice, pero es que no puedo. Es que me es impuesta necesidad. Eso es orar en el Espíritu. La clave más grande de lo que es orar en el Espíritu es lo que hace en el huerto de los olivos el Señor Jesús. Dice en el capítulo 12 de Juan, en el versículo 27, dice, a ver, yo sé que ha llegado mi hora. Y estoy angustiado hasta lo sumo. Pero ¿qué voy a hacer? Les dice a sus discípulos en el capítulo 12, les dice, ¿qué voy a hacer ahora? No quiero ir. Si para eso he venido, para ir a la cruz y morir por vosotros, pero estoy angustiado. Y cuando ya efectivamente está en el huerto de los olivos, que lo vemos ya en el capítulo 18, nos damos cuenta que se acerca a sus discípulos y dice, mira, ¿habéis estado alguna vez con un ataque de ansiedad? Qué fuerte. Con una ansiedad que... Dice, no, si no he corrido, sí, pero te falta el aire.
Así que al final muchas veces te pasas y entonces te hiperventilas, entonces ya te mareas. Porque estoy ansioso hasta la muerte. Tengo sensación de que en cualquier momento me voy a morir, le dice el Señor Jesús. Fíjate si es que después se pone a sudar sangre. Estaba realmente con una angustia inmensa. Y le dice al Padre, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Hasta ahí, Jesucristo, hombre, orando. Pero es Jesucristo, hombre, orando en el Espíritu, y por eso añade, pero sea hecha tu voluntad. Orar en el Espíritu es orar teniendo en la cabeza la palabra de Dios, que es el otro medio de la gracia. Y para eso es necesario, como lo dice Pablo, es necesario que en vuestra cabeza abunde la palabra. Que esté aquí la palabra. Si no, oraréis cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Orar conforme a la palabra de Dios es orar en el Espíritu, porque es el Espíritu el que hace viva esa palabra en nosotros cuando estamos dirigiéndonos al Señor, y no perderemos jamás. Si podemos ser todos los sinceros que podamos ser y exponer todas las angustias que podamos tener, pero siempre no perderemos de vista jamás cuál es el propósito auténtico de nuestra vida. Orar en el Espíritu. Y es un enfoque, el enfoque diferencial de esta oración que aquí se nos exhorta a tener, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El acento de esta exhortación a la oración es que seamos conscientes que una parte importante de la oración no se trata de ti, se trata de los demás. Orando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos aquellos que comparten contigo la línea de ataque. No te mires aquí. Ya lo sé que es angustia, ya lo sé que hay problemas, ya lo sé que hay dificultades, pero ¿quieres mirar a los demás? ¿Cuántos de los problemas que tenemos vienen de mirarnos al ombligo constantemente, el ombligo de nuestro dolor? Y el reproche a los demás por no tener en cuenta ese dolor que yo tengo tan grande. ¿Cuántas veces las oraciones tienen como objeto y como punto de vista a mí mismo, mis dolores, mis llagas, mis heridas que otros de la fila? El Señor dice, mira a los demás, ora por todos los demás. Muchas veces esas heridas, muchas veces esas malas palabras, si hubiéramos tenido la suficiente madurez espiritual para mirar, nos daríamos cuenta de esa angustia que yo tengo aquí está allí en un nivel superior. El miedo, muchas veces el miedo, la angustia, la desesperación es lo que hace que yo me manifieste de tal manera que al final orad unos por otros. Haz el intento de comprender por qué aquel es tan estúpido. ¿Qué está suponiendo esta enfermedad que para ti, hombre, dice, lo que hay que tener es un poquito más de ánimo? ¡Claro, es que nos abandonamos! Dice, ¿por qué se abandona? Puedes mirar con empatía, puedes mirar en el Espíritu, puedes darte cuenta, porque al final lo que el Señor nos está diciendo aquí es que la batalla es de todos. Es la Iglesia la que avanza, no vas a conquistar tú nada con tu espiritualidad avanzando si te vas fuera de la línea. Es importante la unidad unos con otros, que oremos unos por otros, y para orar unos por otros hay que ponerse en la piel de los demás. El apóstol Pedro nos habla de lo mismo, pero en otros términos. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, mirad, sed sobrios. No seáis exuberantes, sed sobrios, sed sencillos, sed esquemáticos. Dejar todo lo que es absurdo fuera y ir a lo central. Sed sobrios y velad. Estad atentos.
Porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente y anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. Ya lo diremos ahora. Al cual resistir firmes en la fe. Pero hay una cosa que tienes que saber. Hay una cosa que tienes que saber. Sabiendo que los mismos padecimientos que tú tienes se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué te piensas? ¿Más sufrido que los demás? ¿Qué piensas? ¿Que a ti se pasan cosas que a nadie más le pasa? Esa es la forma de mirarnos. Todo el mundo gira alrededor nuestro. Eso es como lo hacen los niños. Y muchas veces nosotros aún acentuamos más el tema. El niño se cae aquí y dice: ¡ay, ay, qué mala, mala, mala! Dice: no, perdona, esto no se ha movido. Ha sido el niño que ha venido aquí. La culpa del niño. Y ya nos acostumbran a que todo alrededor nuestro gira a nuestro antojo, a nuestra... somos el centro del mundo. Pero ¿qué os pensáis? ¿Sabéis que muchos hermanos vuestros hoy, que es domingo, se reúnen o no se reúnen porque están en cárceles perseguidos? Los padecimientos que podáis tener vosotros los han tenido todos los hijos de Dios a lo largo de toda la historia. Y esos padecimientos son los que van juntando y completando la obra de Cristo en todo el mundo. Y si os acostumbráis a mirar a los demás en su problema, en su aflicción, oraréis de tal manera, y esa forma de orar hará que el otro os vea con amor. Y aquella estupidez muchas veces dice: no hay cosa que más reblandezca mi corazón que notar que el otro está entendiendo mi dolor. ¿O no? Cambiaríamos totalmente el ambiente, y sobre todo levantaríamos la unidad entre nosotros. Y es que eso, si ahora nos alejamos más, es lo que le viene diciendo a los Efesios desde el principio. Efesios, cuando empieza capítulo 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ya mi nombre estaba escrito en su libro. Ostras, son cosas tan complicadas. Dices, si coges la Biblia y empiezas con los rótulos, esto no es palabra de Dios, pero es lo que ha puesto, ¿vale?, la sociedad bíblica para orientar, alumbrar de qué trata el siguiente párrafo. Dice que el Señor nos dé, y eso es lo que oro constantemente, les dice Pablo a los Efesios, para que el Señor os dé sabiduría y revelación, para que esa sabiduría de Dios, esa palabra de Dios, la podáis aplicar en cada momento de vuestra vida. Recordando siempre que sois salvos por gracia, por nada que vosotros hubierais hecho, y que vosotros sois salvos porque durante muchos años, durante muchos siglos, la promesa estuvo en manos de los judíos, y ahora, el ministerio de Pablo a los gentiles, ahora os declaro un misterio, que esa salvación que el Señor hizo a través del pueblo de Israel, ahora ha pasado a ser la salvación vuestra también. Habéis sido injertados en el olivo de Israel. Y eso es un amor que excede a todo conocimiento. Pero para que eso realmente pueda multiplicarse, capítulo 4, es necesario que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu y en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza y en una vocación. ¿Os dais cuenta que formáis parte del pueblo de Dios? Capítulo 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Es necesario que tengamos ese espíritu de unidad en Cristo Jesús. Cuidando de la unidad, con la unidad a los demás,
soportándoos con paciencia, someteos unos a otros. Y oye, estamos en construcción. Nos vamos a equivocar seguro. Pero dice capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre, en soportar, pero también cuando hayas ofendido, en pedir perdón. Y es más, el Señor le dice, oye, mira, si tú tienes pendiente alguna cosa, si hay alguno que no soportes, y dice, mira, yo voy al Señor y le digo hola, hola, y adiós, adiós, y cada uno en su casa, y dice, pues entonces no vengas a orar. Si vienes a orar aquí y te acuerdas que tienes alguna cosa, lo primero es pedir perdón. Santiago 5:16. Es lo que hemos leído antes, es el texto de apoyo. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Oye, como siempre nos quedará carnalidad, es algo que siempre nos va a costar. El hijo de mi madre, humillarse, sí, pero lo justo. Porque es que hay ofensas. Dice, mira, si miras la ofensa, jamás perdonarás. Si haces como Cristo, que mira al pecador, te conmoverás como Él, viendo que hay muchas ovejas sin pastor que te rodean. Dice, es lo que dice el Evangelio, dice, y el Señor es que miraba a la gente y es que los veía como ovejas sin pastor. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Porque, oye, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz de aquel que se ha humillado delante del hermano puede mucho. La oración eficaz de aquel que se somete al hermano, que se somete al Señor, cobra un valor y una fuerza que están fuera de toda duda. Pero claro, el texto que nosotros predicamos continúa. Nos han dado los deberes, hay que decirlo, 19 y 20. Porque mira, muchas veces estamos tan distraídos con la guerra, que la guerra también es contra nuestra carnalidad. La guerra es también para crecer en santidad, en nuestra vida de santificación. Estamos en guerra con todo el mundo. Pero por eso es necesario, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con nuestras fuerzas ni con nuestras armas que vamos a esa guerra. Es una guerra que está vencida, porque, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, no olvidaros. Tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esa victoria, como estáis en Cristo, estáis en mí, no es que yo os diga, no, mi victoria está ahí. No, si es que vosotros estáis en mí. Estando en Cristo, la victoria de Cristo es mía, que estoy aquí dentro. Estoy en Cristo. Su victoria es la mía. Bien, pues olvidado esto, oye, ¿para qué estáis en la tierra? Pues claro, a veces con la guerra, con lo difícil que es ser cristiano, no sé cuánto, y de verdad, a ver, yo cuando yo ascendí, mis últimas voluntades, ¿cuáles fueron? Lo último que yo os dije, eso se tiene muy en cuenta. Hay incluso un registro nacional de últimas voluntades. Sí, tú puedes haber hecho un testamento, ¿vale? Pero primero tienes que llevar el certificado de defunción, y a partir de aquí, para ir al notario y poder comprar, vender, yo que sé, pagar los impuestos, el notario dice, mire, el certificado de defunción, ya, eso está bien. No, pero si yo tengo una copia del testamento, y sí, muy bien, pero hasta que no llegue el certificado de Madrid que dice que no hay ninguna última voluntad distinta de esta, yo no puedo tirar para adelante. Tiene usted que traer el certificado de últimas voluntades, que es un lugar donde se recogen todas las últimas voluntades. Es un lugar, Trabajo en el departamento de últimas voluntades, la Dirección General de Últimas Voluntades. Caray. Yo me acuerdo que, ya me estoy distrayendo, como responsable de recursos humanos, ¿sabéis que hay? Una Dirección General de Muerte y Supervivencia. ¿Qué cargo? Bueno, pues hay un registro de últimas voluntades.
hasta ese punto es importante la última manifestación de alguien que va a morir. Porque esa es la manifestación de voluntad de lo que quiere. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Cuidaos del pecado, sed salvos todos. No. Id y predicad. Id y predicad, id y proclamar. Si sois olor de Cristo en este mundo, pues tendréis que pasearos. Si no, la olor se queda aquí. Ir por todo el mundo y esparcir ese olor. A unos para que os odien y a otros para salvación. Les dice el apóstol Pablo, mira, pues todo esto, orando por los santos y tal y cual, y por mí, orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, que a ver si nos entendemos, es de lo que se trata. De esparcir el mensaje del Evangelio, que a veces con tanta guerra, con tanto dolor, con tanta angustia, con tanta necesidad, con tanta carnalidad, es lo último en que pensamos. Y es la manifestación de la última voluntad que Cristo nos declaró: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, empezando desde aquí y hasta el final. Por el cual soy embajador en cadenas. Orad para que yo pueda hablar con denuedo, porque hay veces que uno se arruga. No penséis que Pablo iba sin ninguna preocupación al Areópago de Atenas. O iba por primera vez, ciudad por ciudad, a la sinagoga a encontrarse con algunos perros. Soy embajador para que hable con denuedo, para que hable sin tener en cuenta lo que siento, mi inseguridad, para que hable de él como debo hablar. ¿Cuántas veces hemos orado para que yo hable a todos los que me rodean como debo hablar? Yo no me acuerdo. No me acuerdo de haber orado así. Y eso es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar. Dice, mirad, orad en mi nombre. ¿Sois conscientes de que nosotros, y el Señor nos dijo, no os dirigéis al Padre para pedir, ¿vale? Sino decid siempre que vais en mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, no hay cosa que más care que ir en nombre de alguien. ¿O no? Eso me pasa, por ejemplo, en la congregación, ¿no? Dice, hay una cosa en el registro, hay una cosa no sé cuántos y que hay que discutir en mí, ¿no? El piso mío, que no sé cuántos. Y uno va allí con... Oye, a ver, no, pero esto... Pero amigo, cuando uno va en nombre de la congregación para un permiso de tal y... Parece que uno se carga de más, porque no es yo, estoy representando a alguien. Y eso pesa. Si eres responsable, claro. Viva la Virgen, no... ¿Somos conscientes de que nosotros vamos al Padre a pedir todo lo que pidamos en el nombre de Cristo? ¿En su nombre? Que vamos en representación de Él. Que cuando uno va en nombre de alguien no puede excederse de lo que Él mismo habría pedido por mí. ¿Qué es lo que nos dice en Romanos el Pablo? ¿Qué es lo que nos ocurre? Dice, si es que no sabéis pedir. Santiago dice, no sabéis pedir. Y en Romanos nos dice, ostras, es que pedir al Señor. Dice, no, nos informa de otra cosa. Nos informa que ríete de la inteligencia artificial, ¿sabes? Aquello que llegas allí y Wikipedia está en inglés, y está ahora en castellano, todo traducido. Dice, ríete de la inteligencia artificial. Tenemos en el Espíritu una inteligencia artificial que traduce nuestras oraciones y las hace conforme a la voluntad de Dios. Pero debiéramos tener en cuenta que cuando pedimos al Señor, cuando vamos a Él en oración, tendríamos que hacerlo dentro del marco de lo que Cristo pediría en nuestro lugar. Porque vamos en su nombre. ¿Cómo nos atrevemos a pedir determinadas cosas en nombre de Cristo que van en contra de la voluntad del Señor? El auténtico sentido de nuestra vida, efectivamente, es hacer presente ¿Cómo acabó esto? Porque dices, bueno, vale, aquí, entonces
después ya vienen ya las salutaciones finales para también vosotros sepáis los asuntos que hago. Mira, la gracia sea con todos vosotros, los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Qué efecto tuvo esto que les dijo Pablo a los efesios? Mira, nosotros no lo tenemos, pero nosotros sí que lo tenemos. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, dice: mensajes a las 7 iglesias. Dice mensaje a Éfeso. Y eso también nos llama la atención. ¿Sabéis que el Señor se ha ido? Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero ¿sabéis que está constantemente sus ojos aquí? En cada una de las iglesias. En cada uno de los lugares en los que se alaba su nombre. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En todo esto has sido fiel. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bueno, para algo sirvió, efectivamente. Tened en cuenta que esto aproximadamente está escrito unos 30 años más tarde de la epístola a los Efesios. A los Efesios Pablo habla desde Roma en la última encarcelamiento, aún queda para que él desaparezca, pero les escribe desde Roma. Pablo ya ha muerto y solamente queda vivo el último de los apóstoles, que es Juan, y recibe la visión del mismo Señor resucitado, al cual ni conoce, y dice: es semejante al Hijo del Hombre, pero Dios mío. Y cayó al suelo por la gloria y la majestad que él emanaba. Pues ese que ya está reinando nos mira con amor, pero también nos mira para decirnos por su espíritu lo que está ocurriendo en nuestra vida espiritual. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí, has luchado, sí, porfías, sí, pero la comunión y el ardor que tenías con nosotros, si nos fuéramos a Hechos 19, del 17 al 20, veníamos de dónde venían los efesios. ¿Recordáis? En Efesios es: grande es Diana de los efesios. ¿Recordáis? El follón que se armó contra Pablo y contra todos los que creían, porque es que, claro, iban creyendo, y los que hacían diosecillos de la diosa Diana iban perdiendo el negocio. Y allí empezó toda la persecución, de tal manera que Pablo tuvo que irse. Y se nos dice que muchos de ellos venían de la magia, y que habían juntado todos los libros que habían recogido, y eran valiosísimos, y los habían quemado y se habían entregado al Señor con un gozo, con una alegría, con una entrega impresionante. Y el Señor dice ahora: habéis perdido eso. Habéis perdido el primer amor. Pues mira, arrepiéntete. En el Señor siempre hay gracia. En el Señor siempre hay perdón. Su misericordia es inacabable, pero arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y te quitaré de tu candelero, el candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. El Señor no solamente nos quiere haciendo lo que conviene, haciendo aquello que efectivamente es su voluntad, sino hacerlo como lo haríamos con alguien al cual estamos agradecidos, pero somos conscientes cada día, revivimos cada día de dónde nos ha sacado el Señor. Los efesios habían olvidado de que los abuelos, los tatarabuelos, habían sido arrancados de la magia, habían sido arrancados de la superstición a una vida nueva en Cristo Jesús. Hacemos nosotros históricos, ¿recordáis? Es que la Biblia, si la leyésemos
de manera constante, sistemática, ordenada, nos da un montón. Si vamos allá al libro de Josué, constantemente a cada momento están haciendo monumentos. Montones de piedras en representación de cada una de las tribus para conmemorar que por aquí pasamos el río Jordán. Mira, uno ponemos dentro del río Jordán y cuando venga el agua lo tapará. Dice, algún día que haya sequía, pasará como el pantano de Saúl. Aparecerán estas piedras y vuestros hijos os dirán, ¿esto qué es? Dice, y entonces tendréis la oportunidad de explicar a vuestros hijos las maravillas que Dios hizo en vuestra vida. Y constantemente hay un altar edificado aquí, unas piedras edificadas allí. Hacemos monumentos de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Si los mantuviéramos claramente, nos dice el Deuteronomio de qué manera puedes transmitir la fe a tus hijos. Y dice que no se aparte la palabra de Dios en todo el día. Bien, al entrar por una cosa que dice, el Señor te alabo. Al salir, Señor te bendigo. Y lleva cuidado no convertir eso en un ídolo, porque es que sois una fábrica de hacer ídolos, hijo. Si fuéramos conscientes de qué manera somos, y aún así, de qué manera el Señor nos ha librado de lo que nos merecíamos, el primer amor no desaparecería de nuestra vida. No se trata de vivir, no, se trata de vivir en el gozo del Señor. No es castigarse, es decirnos la verdad. Mira, orad unos por otros, por favor. Y daos cuenta que esta guerra es de todos o de ninguno. Aquí no hay campeonatos. Es más, el apóstol Pablo dice en Romanos, oye, a los corintios les dice, oye, mira, es que hay algunos que se creen también, es que desde el momento en que se lo creen ya no lo son. Tan espirituales y tan consagrados al Señor y no como estos carnales. Oye, pues mira, la fila ha de avanzar en la medida que avancen los carnales. ¿O no es verdad? Que es así. ¿Vale? Y cuando estés así, ayúdale, ora por él, contribuye a que él pueda crecer en el conocimiento del Señor, muéstrale el amor de Dios a través de tus actos, porque hay veces que si estamos muy carnales solamente vemos el trato de los demás, no llegamos a ver el trato de Cristo. Por eso estoy en la carne, es que me hace insensible. Dice, amaos unos a otros. El apóstol no, el mismo Señor Jesús dice, mira, un mandamiento nuevo os doy. ¿Es nuevo? Dice, no. Yo os lo doy nuevo porque en mí podéis encontrar el ejemplo de lo que es vivir amando a los demás. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. De tal manera os tenéis que amar unos a otros, que es que sin hablar, los demás tienen que ver que eso es lo que os caracteriza como hijos míos. Mirad cómo se aman. Orad los unos por los otros. Orad por los unos por los otros. Es Efesios capítulo 6. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, sin olvidar de cuál es el propósito de nuestra vida. Que el Señor nos ayude y que no tardemos en empezar a ejercitar esta oración comunitaria. Que el Señor nos bendiga. Amén.